¿Por qué sentimos una atracción tan intensa precisamente por aquello que puede destruirnos? No es una pregunta romántica, es una advertencia disfrazada de curiosidad, porque lo que llamas amor muchas veces no nace en el presente, nace en una herida antigua que aún no has mirado de frente. Tal vez no lo has notado, pero cada vez que alguien te sacude emocionalmente, cada vez que una persona despierta en ti una mezcla de ansiedad, deseo y miedo, no estás reaccionando solo a lo que ves, estás reaccionando a algo que ya conocías. Como dijo Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando te obsesionas con alguien que no te corresponde, cuando analizas cada mensaje, cada silencio, cada gesto como si ahí estuviera la respuesta. Cuando en realidad la pregunta nunca fue sobre esa persona, sino sobre ti. Porque lo que duele no es solo su ausencia, es lo familiar que se siente ese vacío. Hay algo profundamente inquietante en esto, y es que la atracción no siempre es una señal de compatibilidad, muchas veces es una señal de reconocimiento. Reconoces en el otro una emoción que ya viviste, una sensación que tu cuerpo identifica sin necesidad de pensarla, una dinámica que tu sistema emocional aprendió como normal incluso si era dañina. Y ahí es donde comienza la trampa, porque no te enamoras de la persona, te enamoras de lo que esa persona despierta en ti. Jung lo llamó proyección, ese mecanismo silencioso donde depositamos en el otro todo lo que no hemos integrado en nosotros mismos, nuestras carencias, nuestras partes reprimidas, nuestros deseos no resueltos. Creemos que estamos viendo a alguien especial, pero en realidad estamos viendo un reflejo fragmentado de nosotros mismos, una ilusión cargada de significado. Por eso esa persona parece única, porque encaja perfectamente en la grieta emocional que llevas dentro. Pero lo que parece destino muchas veces es repetición. Repetición de una historia que empezó mucho antes de que esa persona apareciera en tu vida. Imagina esto, entras a un lugar lleno de gente, hay rostros amables, personas estables, opciones seguras, pero ninguna te mueve realmente hasta que aparece alguien que no te da claridad, alguien que no es totalmente accesible, alguien que te genera una tensión difícil de explicar. Y de repente tu atención se fija ahí, tu cuerpo responde, tu mente se activa y lo llamas química. Pero eso no es amor, es reconocimiento emocional. Reconoces en esa persona una estructura que ya viviste, una forma específica de distancia, de validación intermitente, de incertidumbre. Y aunque conscientemente quieras paz, algo en ti se inclina hacia el caos. No porque te guste sufrir, sino porque ahí es donde tu historia intenta resolverse. Este es el error más común, creer que la intensidad es señal de verdad, pero la intensidad muchas veces es solo la activación de una herida. Una persona emocionalmente disponible no te genera ese vértigo constante, no te mantiene en estado de alerta, no te hace cuestionar tu valor cada 5 minutos. Y sin embargo, cuando aparece alguien así, muchas veces lo sientes como aburrido. ¿Por qué? Porque no activa tu sistema de supervivencia emocional. Y si tu historia estuvo marcada por la incertidumbre, la calma se siente extraña. Aquí es donde entra otro concepto clave en la psicología de Jung: el ánima y el ánimus. No son ideas abstractas, son estructuras internas que representan las partes de ti que fueron reprimidas o no desarrolladas. En el hombre, el ánima es su mundo emocional, su sensibilidad, su capacidad de conexión profunda, todo aquello que tal vez aprendió a ocultar. En la mujer, el ánimus representa la firmeza, la dirección, la seguridad interna que quizá no fue validada en su desarrollo. Y cuando encuentras a alguien que encarna esas cualidades, no lo ves con claridad, lo idealizas, no amas a la persona, amas lo que representa. Es como si vieras en el otro la pieza que te falta, la parte que nunca pudiste vivir plenamente. Y en ese punto, el deseo deja de ser elección y se convierte en necesidad. Pero hay algo aún más profundo y más peligroso que todo esto: la sombra. La sombra es todo aquello que rechazaste de ti, lo que ocultaste para ser aceptado, lo que negaste por miedo o por vergüenza.
No desaparece, se esconde, y desde ese lugar oculto empieza a influir en tus decisiones, en tus impulsos, en tus atracciones. Esa persona que te descoloca, que no encaja con lo que dices querer, pero que te atrae de forma casi inexplicable, muchas veces está conectando directamente con tu sombra. No es coincidencia, es resonancia, y cuando eso ocurre, la atracción se vuelve difícil de controlar, porque no estás eligiendo desde la conciencia, estás reaccionando desde lo reprimido. Por eso muchas relaciones intensas tienen ese sabor de adicción, de subidas y bajadas, de momentos de euforia seguidos de vacío. No es amor, es un patrón emocional que se está repitiendo. Y lo más inquietante es que puedes verlo, puedes entenderlo intelectualmente, pero aún así sentirte atrapado. Porque el problema no es solo entender, es integrar. Mientras no reconozcas qué parte de ti está siendo activada, vas a seguir cayendo en el mismo tipo de dinámicas, con diferentes personas pero con el mismo resultado. Y aquí es donde empieza la verdadera pregunta. No es por qué te gusta esa persona, es qué parte de ti está buscando en ella algo que aún no has resuelto. Porque hasta que no respondas eso, vas a seguir confundiendo intensidad con amor y destino con repetición. Porque cuando empiezas a mirar más allá de la superficie, te das cuenta de algo incómodo pero liberador. Nunca fue realmente sobre esa persona. Fue sobre el patrón que llevabas dentro, sobre esa necesidad silenciosa de reescribir una historia que quedó inconclusa. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados, porque confunden la oportunidad de sanar con la ilusión de que esta vez será diferente, sin entender que mientras tú sigas siendo el mismo internamente, el resultado externo va a repetirse con una precisión casi cruel. Jung hablaba de los complejos, núcleos emocionales cargados de experiencias pasadas que actúan como imanes invisibles, atrayendo situaciones y personas que encajan perfectamente con esa herida original. No eliges desde la libertad, eliges desde la programación. Y eso explica por qué puedes conocer a alguien que en teoría es ideal, estable, presente, coherente, y aún así no sentir nada, mientras que otra persona, distante, impredecible o incluso dañina, despierta en ti una intensidad imposible de ignorar. No es casualidad, es coherencia interna. Tu sistema emocional no busca lo que te hace bien, busca lo que le resulta familiar. Y si lo familiar fue la incertidumbre, el rechazo o la validación intermitente, entonces eso será lo que tu cuerpo identifique como amor. Por eso tantas personas quedan atrapadas en ciclos donde aman, sufren, se alejan y vuelven, no porque sean débiles, sino porque están intentando resolver algo que no entienden completamente. Es como si una parte de ti dijera, si logro que esta persona me elija, entonces todo lo que dolió antes habrá valido la pena. Pero esa lógica es una trampa, porque estás intentando cambiar el final de una historia sin cambiar el origen. Y el origen no está en el otro, está en ti. Ahora bien, hay un punto aún más delicado en todo esto, y es cuando alguien, consciente o inconscientemente, encarna exactamente aquello que tu psique está buscando. Esa persona no necesita hacer demasiado. Su sola forma de ser activa en ti una serie de respuestas automáticas, emociones intensas, pensamientos recurrentes, una sensación de conexión casi inevitable. Y ahí es donde pierdes perspectiva, porque dejas de ver a la persona como es y empiezas a verla como necesitas que sea. La idealizas, la justificas, la sostienes incluso cuando la realidad muestra señales claras de que no hay equilibrio. Y esto no ocurre por falta de inteligencia, ocurre porque estás viendo a través del filtro de tu inconsciente. Jung lo explicaba de forma directa. No nos enamoramos de personas, nos enamoramos de contenidos inconscientes proyectados sobre ellas. Y mientras esa proyección siga activa, vas a defender esa conexión incluso si te está dañando. Por eso hay relaciones que parecen imposibles de soltar, no porque sean buenas, sino porque están profundamente arraigadas en tu historia interna. Pero aquí es donde aparece la posibilidad de cambio, no como una solución rápida, sino como un proceso profundo, la individuación. Este concepto no es otra cosa que volverte completo, dejar de buscar fuera lo que no has integrado dentro. Significa reconocer tu ánima o tu ánimus, entender qué partes de ti han sido negadas, aceptar tu sombra sin intentar eliminarla, porque la sombra no desaparece cuando la ignoras, desaparece cuando la integras. Y cuando empiezas a hacer ese trabajo, algo cambia de forma natural.
Tu atracción deja de ser compulsiva y se vuelve consciente. Ya no te sientes arrastrado por lo que te desestabiliza, empiezas a elegir lo que te construye. Pero esto requiere algo que pocos están dispuestos a hacer: detenerse, observar, cuestionar. Cada vez que sientas una atracción intensa, en lugar de lanzarte, pregúntate qué está activando en ti, qué emoción aparece, qué recuerdo se esconde detrás, qué necesidad intenta cubrir, no para reprimir el deseo, sino para entenderlo. Porque cuando entiendes tu patrón, dejas de ser víctima de él. Y esto no significa que nunca volverás a sentir intensidad, significa que la intensidad ya no te controla. Empiezas a notar la diferencia entre conexión y activación emocional, entre calma y vacío, entre estabilidad y aburrimiento. Y ese discernimiento cambia completamente tu forma de relacionarte, porque ya no buscas completar algo, buscas compartir desde lo que ya eres. Y ahí es donde el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. Pero hay una última verdad que necesitas aceptar si quieres salir de este ciclo. No todo lo que sientes merece ser seguido. Hay emociones que son ecos del pasado, impulsos que nacen del dolor, atracciones que no apuntan al crecimiento sino a la repetición. Y tu responsabilidad no es obedecer cada sentimiento, es entenderlo antes de actuar. Porque en el momento en que eliges conscientemente, rompes el patrón. Y cuando rompes el patrón, dejas de llamar destino a lo que en realidad era programación. Al final, el verdadero trabajo no es encontrar a la persona correcta, es convertirte en alguien que ya no necesita perderse en otro para sentirse completo. Porque cuando te integras, cuando conoces tu sombra, cuando aceptas tus partes negadas, ya no te enamoras de lo que te hiere, te conectas con lo que te expande. Y entonces sí, por primera vez, el amor deja de ser una repetición y se convierte en algo real.